Y bueno, vamos a ver un poco el contenido, vamos a hablar un poco, vamos a tener una introducción, vamos a hablar un poco sobre el equipamiento. Utilizamos en fluoroscopía e intervencionismo, los tipos de pruebas de control de calidad, protocolos, pruebas mecánicas o geométricas, pruebas dosimétricas, pruebas para la evaluación de la calidad de imagen. Y bueno, con eso vamos a proceder hoy. Entonces, como siempre, tenemos un proceso que es bastante complejo, el de obtener imágenes dinámicas en condiciones clínicas, y tenemos todos estos eh, dispositivos en juego. Tenemos eh, lo que tiene que ver con los controles del equipo, ¿sí? Con la configuración del protocolo que vamos a utilizar. Vamos a tener un tubo de rayos X, porque al fin y al cabo, un equipo de angiografía es un equipo de rayos que tiene ciertas particularidades, con su tubo de rayos X, con su filtro, con su colimador. Y luego, post paciente, vamos a tener una grilla y un receptor de imagen, que puede ser un intensificador de imagen o puede ser un flat panel, que va a estar, ese receptor de imágenes, digamos, va a estar asociado a un control automático de exposición, en el caso que hablemos de flat panels, o un control automático de brillo, en términos de un intensificador de imagen. Lo mismo, tenemos eh, un equipo de rayos X con su generador, y vamos a tener un control automático de brillo, que es el que al fin y al cabo va a seleccionar, en función de la curva en la que estemos trabajando, va a seleccionar las combinaciones de KB y MA adecuadas para obtener una relación señal-ruido adecuada. Entonces, ¿qué particularidades tienen estos equipos? Como les decía recién, vamos a tener que, en función del espesor del paciente, en este caso tenemos espesores de PMMA que van a ser eh, similares o equivalentes a un paciente, los voy a poder utilizar para hacer pruebas de calidad que simulen un paciente. Voy a poder tener cómo varía, el equipo me va a decir cómo varía SKB en función de ese espesor de PMMA. En función de ese espesor de PMMA también voy a tener distintos valores de EMA y de tiempo de exposición. Y en función de los milímetros de cobre que yo utilice como filtro, todos estos parámetros van a jugar en conjunto, y voy a tener una técnica, un conjunto de valores de KB, de tiempo de exposición, de MA, para ese espesor de cobre. Entonces, la tendencia es que, según la aplicación clínica que yo tenga, sea de cabeza, de abdomen, cardíaca, pediátrica, voy a tener que utilizar, y esto lo voy a utilizar para las pruebas que van a venir, voy a utilizar distintos espesores de PMMA para este, evaluar estas aplicaciones clínicas y distintos filos view. Los filos view en particular, y esto depende mucho del equipo, pero por ejemplo en General Electric son de 30, de 20, de 16 y 12 centímetros, y los frames per second, o los cuadros por segundo que voy a tener en fluo, vamos a poder tomar, o en fluoroscopía pulsada, vamos a poder tomar 30 frames per second, que es básicamente continua, 15, 7,5 y 3,75 frames per second, pero esto depende de la casa comercial, ¿sí? Lo importante es que, y esto es algo básico, pero lo comento, mientras menos pulsos por segundo tenga, menos cuadros por segundo tenga, menor va a ser la dosis, ¿sí? Esto es importante para protección radiológica, y es algo que siempre le decimos a los médicos: trabajen con pulsada, no trabajen con continua, etc. Entonces, ¿qué pruebas de control de calidad podemos tener? Pruebas de aceptación, donde aseguramos que las especificaciones técnicas del fabricante se cumplan para el equipamiento adquirido, básicamente que lo que nos vendan sea lo que tenemos enfrente, con las especificaciones técnicas. Las pruebas de comisionamiento, que básicamente es el establecimiento de los datos base de comportamiento y desempeño del equipo. Y después vamos a tener las llamadas pruebas de constancia,
que va a ser una evaluación del comportamiento periódico de algunas magnitudes o indicadores de desempeño medidas en las etapas anteriores. Y acá vamos a establecer frecuencias en función de, bueno, obviamente, de lo que dicen los protocolos internacionales de control de calidad que estemos siguiendo según las normativas nacionales, pero también el físico médico tiene la potestad, digamos, de establecer los periodos de testeo de estos parámetros en el tiempo. Puede indicar pruebas mensuales, puede indicar pruebas trimestrales, porque el físico médico al fin y al cabo es el que conoce el estado actual del equipo. ¿Sí? ¿Qué protocolos vamos a tener para fluoroscopía e intervencionismo? Bueno, comenzamos con el TECDOC 1958, que es el TECDOC basado en el ARCAL anterior para América Latina y el Caribe. Tiene todo un capítulo dirigido a unidades de fluoroscopía convencional, equipos intervencionistas, donde vamos a tener pruebas que están relacionadas a el tubo de rayos X, a el detector de calidad de imagen, y particularmente este protocolo, digamos, se ha quedado un poco en el pasado porque las pruebas más que nada van orientadas a, sí, obviamente al output del tubo de rayos X, a ver la tasa, la dosis que llega en la piel del paciente, etcétera, etcétera, pero es bastante pobre en el tema de control de calidad en términos de calidad de imagen. ¿Por qué? Porque está más que nada pensado para intensificadores de imágenes. Entonces, tenemos este protocolo que ha salido el año pasado, que es el Handbook of Basic Quality Control Test for Diagnostic Radiology, que es más completo, que tiene pruebas que sí están más actualizadas en función de los nuevos equipos que tenemos, que en general tienen paneles digitales, ¿sí? Y tiene un capítulo también dirigido a las pruebas de control de calidad tanto para técnicos como para físicos médicos. Y el año que viene la EFOMP nos promete un nuevo protocolo de control de calidad en sistemas de rayos X dinámicos, ¿sí? ¿Me Zoom. permitís un comentario, Marcelo? Sí, claro. No, que los documentos ARCALES no son documentos de la IAEA, primero Ah, ok. que nada, y tienen entonces un nivel de elaboración que es muy diferente a, por ejemplo, ese otro documento que mencionaste, el 47. ¿Sí? Entonces, los documentos ARCALES tienen cosas que a veces, en fin, están más o menos, tienen o errores de impresión o tienen otro tipo de errores y pueden servir como guía y son muy buenos documentos para acercarse a la temática, pero pues en general se quedan cortos como vos decís o tienen diversos aspectos que no terminan de cumplir la función para la cual fueron diseñados, por ejemplo. Vale, gracias. Bien, entonces, sí, como dice Gabriel, bueno, si el documento se queda un poco corto, sobre todo en el tema del control de calidad de paneles digitales, o sea, no hay nada, básicamente. Y sí, estos nuevos documentos técnicos tienen, sí, pruebas más acordes a los equipos que tenemos en el momento. Entonces, vamos a agrupar simplemente por ser ordenados las pruebas en tres tipos: mecánicas o geométricas, donde vamos a ver que los tamaños de campo que indica el equipo sean los verdaderos tamaños de campo que el equipo da. Vamos a ver alineación de as, verificación de las distancias en el display, tamaño, ahí me faltó algo en la diapositiva, pero sería tamaño de campo mínimo, ¿sí? Vamos a ver pruebas dosimétricas, que van a estar relacionadas con el tubo de rayos X y el generador. Vamos a ver capa reductora, tasa de Kerman-aire, la evaluación del control automático de exposición. Vamos a ver todo lo que tenga que ver con los indicadores de dosis, como el producto dosis área. Y también, si bien no lo vamos a ver en esta charla, porque está más que nada en el draft de del nuevo protocolo de la FOM, también hay pruebas relacionadas a los mapas de dosis. O sea, hoy por hoy los equipos de Angio generan mapas de dosis, ¿sí? Que los podemos ver a tiempo real y después al final de la prueba para de alguna manera ver las dosis
pico en piel, o cómo se han distribuido esas dosis en la piel del paciente, y también, obviamente, hay controles de calidad asociados a estos eh, mapas de dosis. Y en el tema de calidad de imagen, bueno, todo lo que tiene que ver con el detector, como la función respuesta del detector, si estamos trabajando con paneles digitales, y obviamente las relaciones con las figuras de mérito, como la MTF, la tasa de relación señal-ruido cuadrada, las curvas de contraste de detalle, índice de detectabilidad, etc. Este es el panel de pruebas o el resumen de pruebas del nuevo protocolo de la FOM. Hay muchas pruebas que se van a hacer solo al comisionamiento, en la aceptación, perdón, otras en el comisionamiento y otros solamente son test de constancia. No me quiero detener en esto, pero simplemente para mostrarles un poco. Y lo nuevo, digamos, que no está en otros protocolos, al menos yo no lo conozco, es todo lo que tiene que ver con dos distintos métodos para ver las curvas de contraste, detalle, en distintos métodos. La mayoría utilizando métodos, modelos de observador, también puede ser utilizando conteo visual, pero digamos, hay nuevas pruebas relacionadas más que nada a la calidad de imagen clínica, ¿sí? Que es lo que nosotros queremos de alguna manera evaluar más que nada. Entonces vamos a empezar con esas pruebas mecánicas. Lo primero que uno debería hacer antes que nada es hacer una inspección visual del equipo, como siempre, constatando que todos los elementos del equipo funcionan como deben funcionar, digamos, que los paneles funcionan, que no tenemos estabilidad mecánica en el equipo, etcétera, etcétera. Y después, la primera prueba es la determinación de la localización de la fuente y mínima distancia fuente-piel, o sea, la localización del foco, que en general siempre sabemos dónde está el foco, pero puede pasar que no, y la mínima distancia fuente-piel. Esto se hace en la aceptación. Simplemente vamos a necesitar como instrumentación una cinta métrica y dos objetos cuadrados. Esto es uno de los procedimientos. Hay más, como siempre. Hay más formas de hacer esto. Pero lo que nos indica la FOM es dos objetos cuadrados radiopacos, uno con el doble largo que el otro. Lo primero es asegurar que la posición del punto focal está marcada. Si no está marcada, lo que uno debe hacer es llamar al ingeniero de servicio para que lo marque. Pero si el ingeniero no viene, debemos disponer el objeto pequeño encima de la mesa y el grande encima del detector. Y el modo de fluoroscopía, mover la distancia foco-receptor o la mesa hasta que los objetos coincidan, de manera de tener una magnificación igual a 2. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a considerar ahí es que la distancia entre los dos objetos será la misma que la distancia del objeto pequeño al foco. O sea que también estamos encontrando el isocentro del equipo. Y esto simplemente es es una consecuencia de la magnificación. Estamos logrando una magnificación igual a 2. ¿Por qué? Porque, como siempre sabemos, la magnificación simplemente es el cociente entre el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen del objeto sobre el tamaño del objeto. ¿Sí? Y la de mínima distancia, una vez que encontramos esto, la mínima distancia foco, piel, va a ser 20 centímetros para aplicaciones cardíacas y 30 centímetros para otras aplicaciones. ¿Sí? Esto lo podemos hacer moviendo la mesa tan hacia abajo como pueda para una posición del tubo fija, o subiendo el tubo para una posición de la mesa, y nunca puedo de alguna manera tener esa distancia mayor, perdón, a 20 centímetros, menor a 20 centímetros, perdón, y 30 centímetros para otras aplicaciones. Pruebas mecánicas, tamaño de campo mínimo, también la vamos a hacer la aceptación, lo mismo, cinta métrica y un objeto de prueba para tamaño de campo. El procedimiento es cerrar los colimadores tanto como sea posible, disponer el objeto de prueba para tamaño de campo en el haz y anotar la distancia punto focal a ese objeto de prueba, adquirir una serie de imágenes flujo y medir los dos lados de la imagen y reescalar estas distancias a 1 metro del punto focal. ¿Sí?
Y entonces, el pass-fail de esta prueba es que el tamaño mínimo de campo medido 1 metro desde el foco en un plano normal al plano de referencia no debe exceder 5 por 5 centímetros cuadrados. Las referencias de esa prueba. Otra prueba muy conocida, y esta sí la seguimos manteniendo, ¿sí? Incluso de los equipos convencionales de rayos, que es la alineación de campo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el clásico cilindro de PMMA con los dos objetos radiopacos en las circunferencias, en las bases, y por debajo podemos tener un objeto radiopaco graduado. Acá tenemos un objeto metálico rectangular, pero podemos, por ejemplo, tener una regla simplemente de estas de metal que a veces regalan en los congresos. Yo tengo una para eso, que es graduada. Y lo que vamos a hacer es simplemente, como mostramos acá en la imagen, ¿sí? Esta es la mesa, ponemos el objeto cilíndrico con las dos esferas de PMMA, ponemos la grilla metálica, la grilla metálica con las graduaciones, y vamos a obtener las imágenes y vamos a ver qué tanto el tubo va a estar alineado. ¿Cómo? Porque si nosotros podemos identificar el centro del receptor de imágenes y vemos cómo caen esas esferas, podemos ver la distancia y entonces saber qué diferencia hay entre el haz de rayos X y el centro del receptor. Acá la imagen. Y bueno, ¿cuál es la desviación o la desviación o las tolerancias de esta prueba? Que la desviación entre el haz de rayos X y el centro de la imagen no debe exceder 2% de la distancia fuente-detector. Por ejemplo, 2 milímetros si estamos trabajando a 100 centímetros. Otra de las pruebas que es bastante clásica, que se hace para todos los equipos de rayos, es la correspondencia, perdón, entre el campo de radiación y el campo efectivo del receptor de imagen. Esta prueba está marcada para hacerla en aceptación, en comisionamiento y anual, donde vamos a poder hacerla de dos maneras, o con un chasis de CR, o si somos ricos, con una película radiocrómica. ¿Sí? El tema de hacerlo con películas radiocrómicas, que son caras, pero perfectamente si tenemos un lector de CR podemos hacerlo con un chasis. Entonces el procedimiento es que colocamos el chasis encima de la mesa del equipo, el eje del tubo de rayos X, por eso vamos a hacer primero la prueba de perpendicularidad del haz de rayos X, en la que hablamos recién antes de esta prueba, porque el eje del tubo de rayos X debe ser perpendicular al detector con una tolerancia de 3 grados, y vamos a tomar una imagen para los FOB disponibles, en el caso de poder mover las distancias fuente-detector en el angiógrafo, las distancias máximas y mínimas, y también para posiciones verticales y laterales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner el chasis encima del receptor de imágenes, ¿sí? Y vamos a tomar esas imágenes con distintos tamaños de campo y vamos a ver las discrepancias que hay entre el el campo de rayos X y el área del receptor de imágenes que tenemos. Entonces, vamos a tener este tipo de diferencias, ¿sí? Acá lo que dice en el 1 está marcado el campo de rayos X, este es la imagen del receptor, ¿sí? Perdón, el detector, y vamos a tener estas imágenes, estas diferencias, C1, D2, D1 y C2. Y lo que vamos a hacer, las tolerancias es que en C1 más C2, que son las desviaciones que tenemos horizontales, va a tener que ser menor o igual a 0,03 más la distancia fuente detector que esté utilizando. En D1 más D2 lo mismo. Y después, acá, me faltó un menor o igual, la suma de esas cuatro diferencias tiene que ser menor o igual al 4% de la distancia fuente detector. Además, la división entre el campo de rayos X que estamos midiendo en la imagen, el SR, y el nominal, que nosotros sabemos que estamos disparando con el angiógrafo, tiene que ser menor a 1,25. En flujo de intensificador, ¿sí?
cociente debe estar entre 0,85 y 1. Esto es simplemente que el protocolo de la FOM está más pensado para paneles digitales y lo que hace es aumentar un poco esa tolerancia. ¿Cómo se puede hacer con películas radiocrómicas? Lo mismo, siempre tengo que identificar en primer lugar con un marcador radiopaco el centro de el centro del detector, de manera de poner tanto el CR, esto me olvidé decirlo, tanto el CR como la película radiocrómica en el centro del receptor de imágenes. Y básicamente lo que hago es, en primer lugar, para proteger el detector, pongo una placa de plomo, ¿sí? Pongo la película encima y puedo utilizar, si tengo la posibilidad de tener reglas radiopacas, ¿sí? Bueno, las pongo encima de la película radiocrómica, hago distintos disparos con distintos filos view y puedo ver cuál es el tamaño de campo que estoy obteniendo y comparando con el nominal. ¿Ok? Bueno, esta es un poco más básica. Eh, Evaluación de las distancias mostradas, digamos. Mi equipo, el angiógrafo, hoy por hoy los equipos nos van a mostrar distintas distancias, por ejemplo, la evaluación de la distancia foco detector, y lo que vamos a tener que hacer para esto lo vamos a hacer simplemente con una cinta métrica, es variar la SID entre el máximo y el mínimo de los valores, siempre y cuando se pueda variar la SID en el angiógrafo. Idealmente lo vamos a hacer para 3 valores, y el CD mostrado es igual a la distancia mostrada con la cinta métrica. Esto es básico. Vamos a ajustar la altura de la mesa desde la posición más baja, ¿sí?, a la más alta, y vamos a notar que el display muestra la diferencia en la altura que debe mostrar, y anotar la distancia foco-mesa a la altura 0, y lo que vamos a hacer, 0 que declara la altura de mesa, y comparar con la referencia del fabricante. Esto lo vamos a hacer a la aceptación. Las medidas anotadas no pueden diferir de la distancia nominal más de 1,5%. Marcela, ahí si me permitís una acotación, Sí. porque lo he visto, que en la norma DICOM está bien especificado el tema del movimiento de camilla, positivo para abajo, negativo para arriba, pero a veces en equipos que son un poco más viejos y que entonces no cumplen formalmente con la norma, hay que tener cuidado de eso, que uno puede pensar que quizás la tolerancia no esté dando y en realidad es que el positivo y negativo de altura de Sí, camilla sí, no claro. coincide con la norma. Entonces lo primero es preguntarle al fabricante o tener bien claro para dónde es Sí, el sí, positivo y para dónde es el negativo de altura y movimiento de camilla, porque eh, no es raro que no se cumpla la normativa en equipos viejos. claro. Dale, perfecto. Pruebas dosimétricas. Bueno, precisión de la tensión. Esto lo vamos a hacer en la aceptación y anual. Obviamente acá quiero hacer un comentario. Cuando digo distintos espesores de cobre, van a ver que es para poder lograr una técnica, ¿sí?, con un KB determinado. Voy a poner espesores de cobre a la salida del detector o placas de PMMA, y de esa manera voy a lograr que el control automático de exposición trabaje y me dé una técnica, ¿sí?, en función de las curvas que les mostré al principio. Por ejemplo, 80 KB. ¿Sí? Hoy por hoy los equipos actuales, por ejemplo, General Electric lo tiene sin llave de servicio, Siemens lo tiene con llave de servicio, permite que uno entre a un modo de QC donde uno puede setear los parámetros de KB y MA que quiere disparar, ¿sí? De hecho, en General Electric, por ejemplo, el modo QC ya viene con pruebas, con las pruebas planeadas, y una de las pruebas que permite medir es la tensión. Entonces, esto de trabajar con distintos espesores de cobre CBA, si uno puede, por ejemplo, para estas pruebas, para este tipo de pruebas, que es simplemente medir la tensión, CBA, si uno puede trabajar con disparo controlado. ¿Okay? Ahora, ojo, una cosa. Según entendí, en la primera de las imágenes que mostraste, que eran varias curvas de KBMA en función de espesor de cobre, creo que esa es lo que se refiere es el espesor del filtro del spectral shaping que tiene el tubo. Distinto que después uno tenga que poner y forzar al equipo, si no estás en modo No, no, sí, service, sí, pero no, no, a lo... sí, sí, yo lo que digo es que, está bien, yo lo que estoy diciendo que es, independientemente del tubo de spectral shaping que uno, el filtro de spectral shaping que uno tenga, que uno ponga, sí, está bien. Yo lo que simplemente quise decir es que
digamos, el KB y el MA va a variar en función del espesor del paciente. O sea, es eso lo que quise decir. Nada más. Sí, Ah, que bien, bien. el control automático de exposición trabaja en función de un espesor. Y la mayoría se ve que lo hace por internet. Bien, entonces, pero digamos, después, si uno puede trabajar a disparo controlado, digamos, entonces podés como que para este tipo de pruebas. Entonces, para sistemas donde los factores de rayos X se puedan configurar manualmente, por ejemplo, incluido el modo de control de calidad, establecer el voltaje de tubo en un valor de aproximadamente el 70% del voltaje máximo del tubo alcanzable, por ejemplo, 80 kV, y establecer un valor típico de carga, ¿sí? Y obviamente proteger el detector con una cobertura de plomo, de manera de, en estas pruebas, no generar después remanencia o ghosting en el detector. Para sistemas con solo el modo de AEC disponible, donde el operador no puede configurar el voltaje de tubo, vamos a tener que variar el grosor del atenuador, colocado entre el multímetro y el detector de imágenes, de modo de obtener SKB, ¿sí? Que aproximadamente es el 70% del voltaje máximo de tubo. Lo que vamos a tener que hacer, registrar el voltaje de tubo, la carga de tubo, el tamaño y la prefiltración espectral, obviamente, como decía Carolina, para, para poder comprobar entonces la diferencia entre el KB medido y el KB nominal. Y lo que vamos a tener que hacer es repetir esto para al menos otros dos voltajes de tubo, ¿sí? Al 90%, por ejemplo, 110 kV, y al 50%, por ejemplo, 60 kV, si nuestro tubo, obviamente el KB máximo 120, y entonces la diferencia entre el valor nominal y las medidas debe ser menor o igual a más o menos el 5%. ¿Okay? Acá tenemos una imagen, simplemente esto está hecho con cámara de ionización en el aire, ¿sí? Y bueno, acá tenemos distintos espesores puestos para poder lograr el KB para la prueba. ¿Okay? Marcel, te puedo interrumpir una duda. Ahí se recomienda Sí. hacer la prueba al 100%, o sea, para el KB máximo, para la tensión máxima del tubo. Sí se recomienda hacer. Según el protocolo de la FO, lo que te dice es al 90%. Pero Oh. obviamente si querés puedes hacerlo con el KB máximo, obviamente. Yo lo que recomiendo Porque en digo, general para es... la aceptación, pues definitivamente sí, pero digamos que para Sí. constancia o anual, no estoy segura si. En el curso de ICTP, por ejemplo, nos dijeron que anualmente ellos lo hacen para un KB solo. Yo lo que recomiendo es que para Ok. aceptación y comisionamiento se haga para todos para todos los puntos que Ujú. se pueda, de manera de trazar, obtener una curva, ¿sí? O tener una idea de cómo varía, cómo es la diferencia entre el voltaje nominal y el medido tanto para KBs bajos como para KBs altos, porque en general a veces se tienen diferencias más grandes o más chicos dependiendo Correcto. del KB que uno utiliza. ¿Sí? Gracias. Bien, HBL, ¿sí? O evaluación de la filtración. Acá podemos hacerlo de dos maneras, de nuevo, si trabajamos con cámara de ionización y electrómetro, tendremos que trabajar con nuestra instrumentación es de distintas láminas de aluminio, se recomienda 99% de pureza de distintos espesores, 1 milímetro por ejemplo, y atenuadores para lograr un 70% del máximo KB, y en el caso de utilizar un multímetro, bueno, los multímetros tienen detectores que nos van a permitir ya obtener en un single shot todos los valores, tanto las láminas de aluminio, ¿sí? Pero en caso de utilizar cámara de ionización, eh, denme un segundo que quiero mostrar una cosa. En el caso de utilizar cámaras de ionización, obviamente HBL sí es el espesor en mi reductor, es la cantidad de espesor de aluminio que tengo que poner para reducir la intensidad de láser a la mitad. Voy a buscar esto. En el caso de querer trabajar con cámara de ionización, voy a poner el espesor determinado, puedo poner distintos valores, distintos espesores de aluminio para lograr una tensión constante, y básicamente lo que voy a ir haciendo es variar el espesor de aluminio entre el
detector y el receptor de imágenes, poniendo entonces esas láminas de aluminio que voy sacando encima del tubo de rayos X, de manera de ir añadiéndole filtración al tubo de rayos X e ir teniendo distintos valores de Kerman, midiendo distintos valores de Kerman. ¿Por qué dejo siempre la misma cantidad de láminas de aluminio? Para siempre tener la misma técnica, porque si yo fuera simplemente sacando láminas de entre el tubo de rayos X y el receptor, obviamente no tendría un KB constante. Entonces, lo que voy a terminar haciendo es midiendo la intensidad de rayos X en función de la filtración añadida, y al 50% de esa transmisión voy a tener, ¿sí?, mi HBL. ¿Okay? Básicamente lo que estoy buscando es el 50% de la intensidad de las de rayos X medida, por ejemplo, en miliröntgen por miliamper per segundo, micrograys por miliamper per segundo, que primero lo mido sin ningún tipo de atenuación y después busco la mitad de eso. Y ahí tengo el HBL. Entonces, voy para atrás porque primero mostré el setup para medirlo con cámara. Vuelvo a esto, para sistemas donde los factores de rayos X se pueden configurar manualmente, configurar el voltaje de tubo de manera que alcance un valor de aproximadamente el 70% del voltaje máximo del tubo alcanzado, 80 kV, y establecer un valor típico de carga MAS. Para sistemas solamente con el modo AEC disponible, hacemos lo que comenté recién. ¿Qué ecuación vamos a tener? La clásica ecuación de HBL, ¿sí? Donde vamos a tomar como siempre una medida por encima, ¿sí?, de la mitad de la exposición. Yo hago primero una exposición en aire, calculo el rendimiento básicamente del tubo de rayos X, o la tasa de la dosis que tengo en aire en ese punto, la divido entre 2 y ahí sé, ¿sí?, a dónde tengo que llegar. Entonces después añado filtros para tener un valor de micrograys, ¿sí?, por encima, ¿sí?, una exposición por encima de esa mitad y por debajo de esa mitad. Y para eso tengo que poner distintos espesores. Entonces lo que voy a tener acá es simplemente, estas son las medidas por encima y esta es la medida sin atenuación, esta es la medida por encima, esta es la medida por debajo, y esta es el logaritmo de la división. ¿Ah? Y estos son los espesores. Y ahí voy a tener mi HBL. ¿Cuáles son las tolerancias que voy a necesitar para los valores de HBL? Bueno, van a depender, obviamente, en función de la energía del haz, ¿sí? Y estos HBLs nunca van a, disculpen, estos HBLs nunca van a poder estar por debajo de estos valores que tengo acá. ¿Tá? Hay cambios en las referencias, en las normas IEC. Después del 2012, las tolerancias de los valores de HBL son estas, y antes del 2012 son estas. ¿Está bien? Esto al menos en los documentos de la IEC. Obviamente los valores no deben ser menores a los de la tabla, no, de la table, perdón, y la filtración mayor a 2,5 milímetros de aluminio. Uno también puede trabajar, si uno quiere, antes de hacer esta prueba, utilizando un simulador de espectro, ¿sí?, que se utiliza el modelo de Boom, y uno puede agregar filtros, ¿sí?, en esta puede simular, agregar filtros en este modelo, y puede sacar, por ejemplo, los valores de HBL antes, para tener una idea. Esto ya lo mostré. Obviamente también vamos a tener que hacer lo mismo, o la evaluación de este HBL, para distintas filtraciones, ¿sí?, para distintos filtros. Y obviamente la medida de HBL debe ser consistente con los valores de prefiltración espectral. Esto en general viene en el manual del equipo, ¿sí? La filtración entonces se debe calcular en contra de los valores del detector. Rendimiento. El rendimiento simplemente se calcula como la tasa de Kerman por miliamper per segundo a 1 metro de la distancia del tubo de rayos X. Esto se calcula en general para
todos los equipos de rayos X, para MAMO, para equipo de rayos X convencional, y también lo hacemos para angiografía y fluoroscopía. Obviamente, si tenemos la posibilidad de hacer disparos controlados, muy fácil, ¿sí? Si no, tendremos que poner distintos espesores para obtener un KB mencionado. Obviamente, el rendimiento del tubo, como es una tasa de Kerman por miliamper segundo, un metro, va a depender de la tensión que nosotros estemos utilizando. ¿Okay? ¿Qué vamos a tener que anotar? Vamos a posicionar el multímetro, vamos a colimarlo hasta cubrirlo y anotar obviamente la distancia fuente de dosímetro, porque después vamos a tener que corregir por el inverso cuadrado de la distancia esa medida a un metro. ¿Okay? Y obviamente vamos a tener que utilizar el kerma, ¿sí? El voltaje de tubo, el tamaño de foco y la filtración que estemos utilizando. ¿Cuál es el pass-fail? Bueno, entre 25 o 80 micrograys por miliamper segundo para equipos con filtración de 2,5 milímetros de aluminio y 80 kb. Como les decía, obviamente el rendimiento o el output del tubo de rayos X va a depender del kb, o sea, de la energía de estos fotones y de la filtración que estemos utilizando. El consejo es repetir estos valores de rendimiento, al menos en la aceptación o el comisionamiento, para todos los KB posibles, y lo que se va a tener es una función del tipo cuadrático en el KB, ¿sí? Aproximadamente n va a ser 2, para el rendimiento. Otra prueba dosimétrica es la tasa de Kerman-aire normalizada, ¿sí? Perdón, me quedó 2 veces la misma. Ahí va. La tasa de Kerman-aire normalizada que acabamos de calcular, que lo acabamos de decir, a un metro para distintos KB. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, obviamente el rendimiento para 80 KB, ¿sí? Si lo quiero calcular 80 KB y lo medí, por ejemplo, con otro KB, voy a corregir ese rendimiento por el KB que estoy utilizando, que en este caso va a ser 80, y obviamente el rendimiento varía de forma cuadrática con el KB, por lo tanto vamos a hacer una corrección de 80 sobre el KB que esté utilizando al cuadrado. Luego voy a corregir, si lo medí a otra distancia que no es un metro, lo voy a corregir por el inverso del cuadrado de la distancia. Y en el caso, obviamente, como esto es una tasa de Kerman normalizada por el MAS, a la medida que obtuve, la voy a tener que corregir. Si la medida la obtuve en micrograys, la voy a tener que corregir por el MAS. Si utilicé cámara de ionización, obviamente voy a tener que corregirla por el factor de calibración de la cámara, por la tensión, por el factor de presión y temperatura, etcétera, etcétera. En repetitividad al menos voy a utilizar 5 medidas para cada punto al calcular la tasa de Kerman-aire normalizada o el rendimiento. Para la repetitividad voy a utilizar el coeficiente de variación, simplemente con las magnitudes estadísticas convencionales, va a ser la desviación estándar de esas 5 medidas sobre el promedio, multiplicado por 100, y ese coeficiente de variación nos debe dar menor al 10%. En el caso de la linealidad, ¿sí? La linealidad porcentual entre dos medidas consecutivas tiene que ser menor al 10%. Otra prueba simétrica es la función del CAE, que cómo funciona el CAE o cómo caracterización del CAE, donde voy simplemente a posicionar distintos espesores de PMMA o cobre entre el tubo de rayos X y el receptor de imagen, y lo que voy a querer utilizar es que para distintos espesores de PMMA voy a tener que anotar el KB y el MA que el equipo me está dando, ¿sí? Entonces el procedimiento es posicionar el tubo debajo de la mesa y quitar el colchón, porque el colchón también va a filtrar el haz, setear la superficie inferior del PMMA en el punto de referencia intervencionista. Para eso voy a tener que hallar el isocentro, y el punto de referencia intervencionista en particular está a 15 centímetros hacia el tubo de rayos X por debajo del isocentro. Y vamos a bajar el receptor de imágenes lo más que se pueda, ¿sí? O acercar, bajar porque lo voy a acercar a los espesores de PMMA. ¿Sí? Esta es simplemente una forma de
hacerlo con distintos espesores de PMMA. Entonces, acá vamos a poner los espesores de PMMA. Acá tengo la distancia fuente mesa y fuente detector de imágenes. También el cobre se puede poner acá, a la salida del tubo de rayos X. ¿Qué vamos a utilizar? Un protocolo clínico relevante utilizado donde se tenga, por ejemplo, información del fabricante. Vamos a anotar el KB, el MAS, el tamaño de pulso, el filtro que estamos utilizando, el tipo de punto focal y la dosis también a entrada del detector. Entonces vamos a empezar colocando 15 centímetros de PMMA y vamos a ir añadiendo 1 centímetro cada vez, repitiendo el procedimiento, y una vez que la superficie de la placa de PMMA diste 5 centímetros del detector, vamos a empezar a subir el detector para mantener siempre una distancia de 5 centímetros entre el PMMA y el detector, siempre manteniendo la misma posición. Y lo que vamos a hacer es añadir el PMMA hasta encontrar la carga máxima del tubo, para por ejemplo, evaluar el tema de los pacientes obesos. Para unidades móviles, lo podemos utilizar una configuración de 90 o 70 grados, ¿sí? O sea, girar el tubo de rayos X. Y para la evaluación, como observaciones, para la evaluación de los procedimientos pediátricos, vamos a empezar con 5 centímetros. Vamos a esto repetirlo para todos los protocolos clínicos relevantes. Si se desea además medir el Kerman aire a la salida del fantoma o el Kerman en el detector, hay que tener cuidado dado que hay gran scatter y dependiente de la geometría que estemos utilizando. Entonces, luego de anotar los parámetros obtenidos, como el KB, el MAS, la filtración, para cada espesor, en esta prueba se espera graficar el Kerman de entrada y de salida en función de los espesores, siendo estos resultados base y muy importantes para la optimización de los protocolos. Entonces, para las dos pruebas que vamos a tener, un fail del más o menos 5% en el KB y más o menos 20% para el MA o en la dosis, si medimos la dosis en la entrada del receptor. Obviamente, esto lo vamos a hacer en la aceptación y comisionamiento, y después lo vamos a repetir de forma anual para ver cómo nos estamos desviando de los valores base. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la geometría, ¿sí? Podemos poner la superficie, como habíamos hablado recién, del PMMA en el punto de referencia intervencionista y podemos poner el dosímetro, de manera de medir entonces también al mismo tiempo la dosis en piel sobre el paciente, ¿sí? Ahora bien, y vamos a la siguiente prueba, que ahora sí vamos a medir la tasa de Kerman en la superficie del paciente, que esta incluye backscatter. Y en el caso de medirlo con un detector de estado sólido, estos vienen blindados por detrás y no voy a tener el backscatter que me va a producir toda la pila de PMMA que voy a tener, por ejemplo, por encima del detector. Por lo tanto, si voy a utilizar un detector de estado sólido, voy a tener que corregir por los factores de backscatter que, por ejemplo, aparecen en el TRS 457. Entonces tengo distintas configuraciones para hacer esto. Puedo poner el detector de radiación aquí o aquí. Si tengo el tubo de rayos X por encima, por debajo para la prueba. Puedo poner el detector de rayos X aquí, si tengo el tubo girado, por ejemplo, 270 grados. Procedimiento, vamos a setear la fuente foco detector que es utilizada en la práctica clínica. Vamos a abrir el colimador al tamaño del receptor de imagen y medir, obviamente, y anotar la distancia foco detector y foco detector de radiación. Y vamos a exponer el fantoma usando un protocolo clínico y anotar la lectura del dosímetro. Obviamente necesitamos saber el valor de Kerman, el KB y el MA, así también como el seteo del receptor de imagen, repitiendo estas medidas 3 veces. Y esto lo vamos a tener que repetir para todos los filos view, para todos los dose rate o las tasas de dosis, y para todos los protocolos de imagen que se utilicen en condiciones normales, ¿sí? Cardio, neuro, etcétera, etcétera. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Donde tenemos el detector, tenemos nuestro PMMA puesto por encima y el tubo de rayos X por debajo.
Y obviamente acá vamos a tener que corregir por los factores de Baskattel porque estamos trabajando con un detector de estado sólido. Por ejemplo, está hecho con cámara de ionización. Entonces, ¿cuáles son las tolerancias de esto? ¿Cuáles son las tolerancias de esto? ¿Sí? La idea en general, como siempre, es seguir las regulaciones nacionales, pero en caso de no existir, ¿sí? Se puede optar por las siguientes recomendaciones que aparecen en general tanto en el detector 1958 como en el handbook, como en el protocolo de la FOM. Para modo de fluoroscopía con 20 centímetros de PMMA, para un modo normal voy a tener que estar en menor o igual a 50 miligrados por minuto. Para el modo de alta tasa de dosis en 100 miligrados por minuto. Para cualquier espesor de paciente con PMMA, para un modo normal siempre menor o igual a 100 miligrados por minuto, y para una alta tasa de dosis menor o igual a 200 miligrados por minuto. Y para cine, ¿sí? Con 20 centímetros de PMMA siempre voy a tener que estar, mi variación, digamos, con respecto a los valores de base, va a tener que ser menor o igual al 20% y un rango de 0,03 a 0,012 miligrados por imagen para cardiología intervencionista. Tasa de Kerman, la superficie del receptor de imágenes. Recomendación, como siempre, atenuadores de PMMA, en el caso que no pueda ir por el modo QC, entre 70 kb y 80 kb. Voy a tener que repetir para cada tamaño de campo, tasa de dosis y distintos protocolos de imagen. Y obviamente, si por ejemplo pongo el receptor sobre la mesa, voy a tener que corregir por el inverso del cuadrado de distancia en caso de no tener el detector en contacto con el receptor de imagen. ¿Tá? En el caso de que también tenga la mesa, voy a tener que tener un factor de atenuación de la mesa. ¿Sí? Corregir por la atenuación de cada objeto, por eso les decía, entre el detector y el receptor de imágenes, y estos factores de transmisión en general se encuentran en la documentación provista del fabricante, si no, hay que medirlas. ¿Cuál es el pass-fail de esta prueba? Entre 0.2 y 1 micrograde por segundo si se utilizan filtros de aluminio y filtros para llevar una tensión de 70 y 80 kb. Voy a tener un nivel de suspensión de uso del equipo si tengo una variación del 50% de la vez base. O sea, básicamente no debería seguir trabajando con el equipo. Tasa máxima de Kerman aire. ¿Sí? También lo voy a hacer para la aceptación, el comisionamiento y anual. Procedimiento, de nuevo, centrar el detector de radiación dentro del campo de rayos X, en aire. Si es posible, el detector debe colocarse en el plano en el que se va a determinar la tasa de Kerman aire, y si no, de lo contrario, la medida deberá corregirse a ese plano. Para arcos en C, la tasa máxima de Kerman aire se determina a 30 centímetros de la superficie del receptor de imágenes en cualquier SID, simplemente una recomendación. Si el sistema tiene un SID variable, ¿sí? Una distancia foco-detector variable, esta prueba debe realizarse para tanto la distancia foco-receptor máximo y mínimo para garantizar que existe un cambio al cambiar la SID, obviamente. Vamos a colimar el campo de rayos X tan pequeño como se pueda para que cubra todo el detector de radiación. Y lo que vamos a hacer es colocar suficiente atenuador en el haz de rayos X para llevar el output a la máxima tasa. Básicamente, o cobre o PMMA, de manera de poder llevar el output a la tasa máxima de Kerman aire. Los atenuadores deben colocarse al menos a 10 centímetros del detector hacia el receptor de imágenes. Lo que vamos a registrar entonces es, obviamente, la técnica de KBP y MA, asegurándose de que sean las máximas para el sistema, y eso lo podemos ver, porque en general, en la documentación del equipo se permite ver cuánto es el KBP máximo y el MA máximo que puede dar el equipo en condiciones clínicas, y vamos a registrar las tasas de Kerman aire medidas. Obviamente vamos a tener que realizar estas medidas en diferentes condiciones del sistema fluoroscópico. Todas las curvas de dosis fluoroscópicas, normalmente hay 2 o 3, ¿sí? Cardio, series, etc. El FOM más grande y el más pequeño, la frecuencia de pulso más alta y al menos otra frecuencia que se utilice clínicamente. Vamos a repetir la prueba para los FOB clínicos y
un frame rate de uso común para al menos una condición de uso clínico. Y las tolerancias de esta prueba son que para fluoroscopía en modo normal no puedo tener más de 88 miligrados por minuto, y para fluoroscopía de alta tasa de dosis no puedo tener más de 176 miligrados por minuto. Ahora bien, también esto, si bien esta es la prueba anterior, ya está cubriendo a esta, esta es del TecDoc 1958, es la verificación de la tasa de Kerman en aire en el punto de referencia intervencionista, y está marcada para inicial, anual y tras cambios. Básicamente tengo que localizar primero el isocentro del equipo de rayos X y luego medir 15 centímetros a partir del isocentro, como les decía, hacia el tubo de rayos X, y posicionar el detector de radiación a ese punto, en ese punto. Esto debe hacerse en aire, sin interferencia de la mesa de examen y sin retrodispersión. Al menos tengo que seleccionar un campo de 16 centímetros o un valor aproximado. ¿Se acuerdan que los filos view estaban entre 32, 20, 16, con una frecuencia de 15 frames por second? Si el equipo permite esta elección, es poner el detector primero en el modo normal de fluoroscopía y a continuación en cine. Si el equipo no permite modificar la frecuencia de los pulsos, registrar el protocolo del examen seleccionado y la frecuencia preestablecida. Vamos a colocar en la entrada del receptor de imágenes láminas de CUA o aluminio, de cobre o aluminio, para llegar a un valor de tensión de aproximadamente 80 kb, o utilizar, como siempre, el modo QC. Vamos a registrar el valor de la tasa de Kerman aire, ¿sí?, en miligrados por minuto, medido por el detector de radiación y el indicado por el equipo. Y también vamos a, como siempre, a registrar el KBP y los valores de PMMA. Acá esto simplemente es una imagen de lo que podemos ver en los equipos. Tenemos, esto es el isocentro, este es el punto de referencia intervencionista, ¿sí?, donde lo tenemos a 15 centímetros hacia el tubo de rayos X por hacia el tubo de rayos X, como les decía. Primero, por eso tenemos que identificar dónde está el isocentro del equipo. Y lo que vamos a tener en general en los equipos de angiografía son dos monitores, un live display o un reference display, donde vamos a ver en el reference display por ejemplo, el producto dosis. Ahora voy a hablar del producto dosis área, ¿sí?, en Gray por centímetro cuadrado, pero también vamos a tener el Kerma acumulado en el punto de referencia intervencionista en miligrays. Entonces, esto simplemente es para aumentar un poco este panel que no se ve demasiado, pero podemos ver tanto la dosis en el punto, el producto dosis área, como el Kerma acumulado en el punto de referencia intervencionista. Bueno, como les decía, cálculo y análisis de resultados, verificar si el valor medio de la tasa de Kerman aire coincide con el valor indicado en el panel de comando, y esto por eso lo necesitamos medir, porque estamos comparando con el panel de comando que tenemos, que es el que les mostraba recién, y calcular obviamente el porcentaje de desviación máxima. Desviación de la tasa de Kerman aire en el valor medido o del Kerma acumulado, que no aparece acá, en el punto de referencia intervencionista, y el valor nominal del equipo debe ser menor o igual al 20%. Obviamente, la tasa de Kerman aire se puede ver en el live display. ¿Okay? Otra prueba dosimétrica, exactitud del producto Kerma área. Sabemos bien, en primer lugar, que el producto Kerma área no depende de la distancia, porque si yo, por ejemplo, tengo dos áreas y mido el Kerma acá y el Kerma acá, el aumento del área se va a compensar con la disminución del Kerman aire, que se corrige por la inversa al cuadrado de la distancia. Por lo tanto, el producto Kerma área no depende de la distancia al tubo de rayos X, que eso es muy bueno, ¿sí? Nos va a servir para no tener dolores de cabeza. Podemos hacerlo de varias maneras. Simplemente lo que uno tiene que tener de alguna manera es una forma de medir el campo de radiación en un punto, y al mismo tiempo poder medir el Kerman aire en ese punto. Uno puede, con una película radiocrómica, por ejemplo, o con un chasis, medir
el campo de radiación en un punto que uno quiera, puede colocar, por ejemplo, el chasis sobre la mesa y disparar para tener con un determinado campo, con determinado field of view, tener un determinado campo, tamaño de área de campo sobre la mesa, y luego corregir esa medida de Kerman de que uno puso la cámara o el detector en cualquier lugar hacia ese plano, y entonces simplemente hacer la multiplicación del Kerma por el área. ¿Sí? La FOM dice que este KB en particular debe estar en un rango de 90 a 100 kbp y repetir la exposición al menos 4 veces. ¿Cuál es el pass-fail? Bueno, entre el display y el medido debe ser más o menos 25%. Siempre cuando estamos trabajando en imágenes, las tolerancias en dosis son bastante altas. Esto nos lleva a otra prueba, que es el factor de corrección del producto Kerma área de la cámara del equipo, con la misma Perdón, Marcelo, configuración. un comentario capaz que también ayuda. Sí, claro. A veces también puede ser más fácil si uno tiene una medida de referencia, por decir algo, tenés las medidas de la cámara de ionización, vos después en la imagen vas a poder tener una imagen calibrada en También se puede hacer la distancia. imagen. Entonces, el campo Eh, lo puedes sacar directamente de esa imagen en vez de hacer una imagen en chasis o película radiocrómica, yo Sí, que sé que. otra de las recomendaciones de los protocolos en general es que lo pueden medir con la imagen. Sí, Claro, simplemente hagámosla y ya sencilla. está. Sí, y no, después con la magnificación simplemente corregís para el plano donde tenés la cámara y ya está. O Pero es que en corregís realidad no importa, la porque dosis si, al receptor. pero es que ya ni necesitas corregir, porque una vez que tenés tu imagen va a estar en tamaño de píxel en realidad. Entonces, una vez que vos le Bueno, también. asignes un Sí, tamaño de píxel, un cierto sí, sí. tamaño de cámara, ya Ujú. te queda Ya referenciado a la está. Sí, lo podés distancia. hacer en el momento. Sí, sí, sí. Exacto, por eso es Bien. más fácil. Con la misma configuración utilizada anteriormente y calculando para el campo utilizado la dosis a dar para obtener al menos 200 centigrays por centímetro cuadrado. Tengo que calcular el factor de corrección del medidor de pKa utilizando la ecuación. Esto simplemente es un factor de calibración. Es la división entre el pKa medido y el pKa nominal. ¿Sí? ¿Y esto por qué me sirve? Porque, por ejemplo, si yo, obviamente no tengo que estar dentro de ese 25% que decía de tolerancia, pero en el caso por ejemplo, trazar los niveles de referencia para el diagnóstico o querer saber con mayor precisión el pKa que me está dando mi equipo, voy a siempre corregir por este factor de calibración. Y esto lo debería repetir para modo cine. Como les decía recién, bueno, vamos a tener en el reference display, como siempre, nuestro pKa o producto dosis área, mejor dicho, final en centigrays por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y también, como les decía, la dosis en el punto de referencia intervencionista, que de alguna manera es una idea de tener la dosis en piel. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de alguna manera nosotros sabemos ¿sí? que vamos a tener distintas reacciones en función de la dosis que esté llegando en piel. Entonces, de 0 a 2 no esperamos nada, de 2 a 5 un eritema, y más de 5, por ejemplo, descamación, etcétera. Y para esto esto nos va a servir también para setear un poco el follow-up del paciente que vamos a hacer, que en Uruguay lamentablemente no tenemos follow-up del paciente porque no se trabaja con estos valores. O sea, es importante la figura del físico médico en los centros donde hay procedimientos de intervencionismo. Ahora vamos a las pruebas de calidad de imagen. En primer lugar, bueno, la función de respuesta del detector. Nosotros de alguna manera queremos tener una relación entre los valores de píxel que podemos tomar de una ROI en una imagen homogénea tomada en cierto nivel, a cierto nivel de kerma, ¿sí? Y ver cómo esos valores de píxel varían en función del kerma. Para esto, en primer lugar, lo que vamos a... esta prueba está indicada solamente si podemos trabajar con el modelo
con el modo de control de calidad del equipo, o sea, si podemos tener disparos controlados, porque de otra manera es muy difícil poder tener condiciones de KB constante y al mismo tiempo ir variando el MA, que al fin y al cabo es lo que nos va a variar la dosis, la tasa de dosis, perdón, o la dosis sobre el detector, el kerma en la entrada del detector. Entonces, la frecuencia, en el comisionamiento lo vamos a hacer para cada modo, para flujo, para cardíaco, cine, etc. Y en anual solamente lo vamos a hacer en modo fluoroscopía. ¿Qué vamos a necesitar? Filtros de cobre, pero esta vez no para obtener un valor de tensión o de MA determinados, sino para obtener una calidad de haz determinada. En este caso, también se debe tener acceso a las imágenes for processing, porque al fin y al cabo nosotros queremos ver cómo es la respuesta de este detector a distintos valores de kerma en la entrada del detector. Entonces, ¿cuál es la geometría para hacer esto? Vamos a obtener, vamos a poner, ¿sí? Esta es la mesa, vamos a girar el tubo de rayos X, vamos a añadir filtración, ¿sí? De manera de obtener una condición que se va a llamar RQA5, donde vamos a trabajar con 70 kilovolts, ¿sí? El 70 kilovolts lo vamos a setear nosotros, ¿sí? Y para lograr esa combinación, que es el RQA, el modo que es RQA5, que es 70 kilovolts y 21 milímetros de aluminio, o 1 milímetro de cobre, ¿sí? Entonces vamos a tomar distintas imágenes homogéneas, porque vamos a ir variando el MA y teniendo distintas imágenes tomadas a distintos valores de kerma. ¿Cómo es la calidad del haz o cómo son las calidades de haces? Bueno, vamos a tener que RQA5, como les decía recién, nos va a dar un KB de 70, la vamos a obtener con 70 KB y 21 milímetros de aluminio, y vamos a ¿y cómo podemos saber si estamos en esa calidad de haz? Porque podemos medir el HBL y nos va a dar 7,1 milímetros de aluminio. Y la energía media del haz que vamos a tener ahí es de 53,3 keV. Para esto, el protocolo de la FOMP propone un rango de kermas, ¿sí? Un rango de kermas. Ese rango de kermas va a estar entre 5 a 80 nanograys por imágenes. Y lo que vamos a tener es un tipo de ecuación, un tipo de gráfico de este estilo, donde a esto le vamos a llamar ecuación de transferencia del sistema. Vamos a tomar un ROI, como está acá en la imagen, de 5 por 5 milímetros en el centro de la imagen, ¿sí? Y vamos a calcular el valor medio de píxel, la desviación estándar, y vamos a graficar el valor medio de píxel en función del kerma, ¿sí? Del valor medio de píxel de esa ROI, en función del kerma que está tomado la imagen, y esto lo vamos a hacer para todos los puntos, ¿sí? En ese rango de kermas que recomienda la FOMP. Y lo que vamos a tener en general es tipos de curvas de este estilo, donde vamos a tener lineal, una relación lineal entre el valor medio de píxel y el kerma, una relación exponencial o una relación potencial. ¿Por qué necesitamos, bueno, por qué es necesaria esta función de respuesta? Función respuesta, porque necesitamos normalizar después los valores de píxel de forma de calcular las figuras de mérito, como son la MTF, la NPS y obviamente por consecuencia la DQE y el índice de detectabilidad. Obviamente si la función ya es lineal, no tenemos que corregir los valores, pero en el caso que tengamos una relación logarítmica, por ejemplo, ¿sí? O exponencial, entonces sí vamos a tener que corregir esos valores de píxel por la función respuesta que tengamos. Entonces, en las pruebas de calidad de imagen vamos a tener el uso de fantomas. Y acá podemos optar por dos formas de utilizar estos fantomas.
o lo hacemos en una geometría de sistema, que es más clínico, digamos, donde podemos poner el objeto de prueba acá, acá o acá, y vamos a tener ese objeto de prueba en condiciones más clínicas, o simplemente vamos a poner el objeto de prueba acá, de manera de simplemente testear el detector. Son dos formas distintas, las dos nos permiten ver, las dos tienen sus pros y sus contras, digamos. En el caso de la geometría de detector, podemos hacer una constancia y ver y tomar estas figuras de mérito a lo largo de toda la vida útil del detector. Pero en este caso también podemos ver, digamos, por ejemplo, si optamos por un fantoma de bajo contraste, podemos ver cómo en condiciones clínicas se está manifestando el contraste en nuestras imágenes. Entonces, por eso son dos formas diferentes de utilizarlo. Y, por ejemplo, si utilizamos el uso para el uso de fantomas la resolución de bajo contraste y ponemos este objeto de prueba cerca del receptor de imágenes, ¿sí? Obviamente las tolerancias van a estar, como siempre, acordes al tipo de fantoma utilizado y en general vienen en los manuales del mismo fantoma. Acá tenemos distintos fantomas, este es el TOR 18, por ejemplo, pero tenemos distintos fantomas que podemos utilizar para resolución de bajo contraste. Por ejemplo, acá tenemos este es el TO20, por ejemplo, este es el TO12, y estos fantomas en general van a tener distintos grupos de círculos con distintos diámetros y distintas profundidades o distintos espesores, y vamos a poder en general definir una figura de mérito, ¿sí? Y una figura de calidad de imagen, que nos va a permitir saber hasta qué grupo de círculos podemos llegar a ver, ¿sí? Entonces, lo que por ejemplo se define como el IQF inverse, acá se define el IQF, pero en general lo que se utiliza es el IQF inverse, es 1 sobre la suma de los contrastes umbrales por los diámetros umbrales a los que puedo llegar a ver, y eso si lo grafico en función del kerma, lo que me va a mostrar que esa figura de mérito es que si yo aumento mucho la dosis que llega sobre el detector de imágenes, va a llegar un momento que esa figura de calidad de imagen no va a mejorar. O sea que básicamente yo puedo caracterizar, digamos, a distintas tasas de kerma cómo va a variar esa figura de calidad de imagen y, y saber o optimizar los protocolos que estoy utilizando. Bueno, lo mismo. Otra prueba de control de calidad es, como siempre, la MTF. ¿Sí? Para eso, la EFOM nos recomienda utilizar un determinado valor de kerma en la entrada del detector de 64 nanograys. Puedo utilizar para eso, obviamente, el modo QC, de manera de tener disparo controlado. Voy a tener que volver a definir esa MTF en función de la calidad del haz, por ejemplo, RQA5. Para eso voy a añadir de nuevo ese milímetro de cobre o los 21 milímetros de aluminio, y voy a obviamente obtener mi borde de prueba, que puede ser de tungsteno o puede ser de cobre. Simplemente necesito algo que me genere suficiente contraste. Y el problema de los equipos de angiografía es que, como voy a tener series de imágenes, bueno, de alguna manera voy a tener que tomar un número de imágenes determinado, recomendado, para calcular esa MTF. Esto se puede hacer de dos maneras. Puedo promediar todas las imágenes que tomé del borde, de manera de quitarme el ruido de encima, o puedo tomar distintas curvas de MTF y promediar las curvas. Se puede hacer de las dos maneras. Lo importante es que la MTF, ¿sí?, medida para cualquier field of view, porque esto lo debería repetir para todos los field of view, en términos de la MTF a 0.5 o a 0.1, la MTF del 50%, del 10%,
debe estar dentro de más o menos 0,2 milímetros a la menos 1 de los valores de base. Esa es la recomendación. Obviamente ya sabemos que de alguna manera utilizamos un borde porque la MTF es la transformada de Fourier de la LCF. Esa es la LCF y pasamos a una MTF. Si utilizamos maniquíes como el TOR18FG, podemos sacar automáticamente esa función de transferencia de modulación o también gráficos de la relación contraste-ruido en función del contraste nominal. También, si queremos ser un poco manuales, podemos utilizar el método de Druege. De acá podemos sacar, por ejemplo, la relación contraste-ruido. Simplemente, si puedo sacar un ROI, donde tengo uno de los estímulos, puedo tomar un ROI en el centro, puedo tomar un ROI en el fondo y simplemente calcular la relación contraste-ruido como la resta de los valores promedios de píxel de fondo y objeto sobre la raíz cuadrada de las sumas cuadradas de las desviaciones estándar del fondo y el objeto dividido 2. Y también, si esto lo quiero hacer manual, obviamente, y también utilizando el método de Druege para calcular la MTF para alguna frecuencia en particular, puedo usar esta ecuación de aquí, donde simplemente, esto es la ecuación que surge del paper de Druege, donde voy a calcular un contraste específico que simplemente va a ser el valor medio de píxel de un ROI tomado en el fondo, menos el ROI tomado en el objeto, y bueno, esto lo voy a poner acá, 2,2 dividido el contraste específico por la raíz cuadrada de la desviación estándar, ¿sí? Cuadrada, para el ROI que voy a tomar en alguno de estos patrones de líneas, ¿sí? Que están a distintas frecuencias espaciales, y eso se lo voy a restar a M', donde M' simplemente va a ser la raíz cuadrada de las desviaciones estándar de desviación estándar cuadrada del objeto más la desviación estándar cuadrada del fondo dividido 2. Simplemente acá es una forma más fácil de verlo. Voy a tomar la desviación estándar acá. Esta es la que les decía de referencia. ¿Sí? Objeto fondo. Tengo acá objeto fondo. Y como les decía, ahí tenemos la MTF. NPS, lo mismo. Puedo utilizar para acá como para la, digamos, para la función respuesta voy a tomar distintas series de imágenes al mismo kerma, digamos. Puedo utilizar esas imágenes que tomé para la función respuesta para la NPS, ¿sí? Entonces, obviamente, de nuevo, las recomendaciones de la EFOM me dicen que para la NPS debería tomar estos 3 niveles de kerma. Obviamente puedo utilizar las mismas imágenes que utilicé para la función respuesta porque tengo este rango de dosis de nanograys por imagen, ¿sí? Y básicamente puedo utilizar el plugin COQ, ¿sí? Para calcular la COQ en una imagen promediada de esa serie de imágenes que voy a tener para un cierto nivel de kerma, y lo que voy a tener que anotar es la NPS para 0,5 milímetros a la menos 1 y para 2 milímetros a la menos 1, y las tolerancias para la NPS no deben diferir de 15% de los valores base. Esto también se podría hacer con el Last Image Hold, por ejemplo, o la última imagen, después de la serie de imágenes homogéneas que voy a tomar. Esto es lo que les decía recién, tenemos distintos maniquíes como el TO12 o el TO20. La diferencia de estos también son maniquíes para ver resolución de bajo contraste, ¿sí? La diferencia son en la cantidad de detalles y en el rango de contrastes que voy a tener, por ejemplo, para 70 y 75 kb acá, pero básicamente es lo mismo. Y lo que voy a poder hacer aquí es o una lectura visual viendo hasta cuál es el
el círculo que puedo ver en cada grupo y en función de eso decir, bueno, veo hasta acá y en la próxima prueba anoto y veo a ver si estoy viendo más o menos, pero esto no es, el problema es la repetitividad de la prueba, la reproducibilidad de la prueba, porque posiblemente eh, las condiciones sean distintas de visualización de cada uno de los observadores, y además el problema es que uno luego de ver muchas veces el mismo fantoma se acostumbra y sabe dónde están los estímulos. Lo que uno puede tener con estos fantomas, si uno hace lectura automático, por ejemplo, son curvas de espesor del objeto en función del diámetro del objeto, donde voy a querer estar siempre en función de, voy a tener que estar no más de 15% de los valores base que tenga. Esto simplemente es otro fantoma que es el CDRAT, simplemente esto es para rayos X, para paneles digitales, pero lo quise poner acá simplemente para mostrar que si yo el CDRAT tiene distintos círculos en líneas, donde en una de las filas varía el diámetro y en las columnas el espesor. Y entonces, básicamente lo que me muestra esa curva de detalle es hasta dónde estoy viendo en esos grupos de círculos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que puedo hoy por hoy cambiar el punteo subjetivo por humanos a un punteo automatizado por computador. Puedo usar un fantoma que genere una señal o un grupo de señales, como los que les mostraba recién. Puedo evaluar la relación señal-ruido directamente de las imágenes y hacer esto numéricamente vía teoría de estadística de decisión. Entonces, esto usualmente lo podemos implementar con un modelo computacional o modelo observador, que el observador modelo computa una variable de decisión donde un estadístico permite calcular la SNR. Entonces, lo que vamos a considerar siempre, porque nosotros ya por el manual del fantoma sabemos, es una señal conocida exactamente en una tarea de detección, que es lo que tienen la mayoría de estos los fantomas de detección. La señal, además, sabemos que no va a ser variada entre trials porque siempre va a estar en el mismo lugar. Y el observador, además, suponemos, este modelo observador va a conocer la señal, ¿sí? Y la locación de la misma. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Dos cosas para formar un modelo observador. Por un lado, un set de ROIs extraídos de la imagen que contengan el background, que a esto le vamos a decir señal ausente, y por otro lado, un ROI que tenga la señal presente, que va a ser el background más la señal. Y ese ROI, por ejemplo, puede tener un tamaño típico de 128 por 128, así como trabajan estos fantomas que les estaba mostrando recién cuando hacen lectura automática. Y entonces vamos a formar un template conteniendo la información de la señal. Y este template lo vamos a aplicar a la información que nosotros vamos a tener, o sea, las imágenes que nosotros tomemos. Y vamos a calcular la correlación entre el template y los ROI extraídos en diferentes locaciones de la imagen. Y haciendo esta multiplicación, este es nuestro vector de datos. Básicamente nuestra imagen que vamos obteniendo la vamos a transformar en un vector de datos y vamos a aplicar este template, que por ejemplo puede ser para las posiciones conocidas, las restas entre señal presente y señal ausente, lo vamos a aplicar a nuestro vector de datos y ahí vamos a tener un estadístico que básicamente lo que va a determinar es la respuesta en la posición M en el grupo que estemos observando. Y a esto le vamos a llamar una variable de decisión, que lo vamos a utilizar para saber si la señal está presente o no. A partir de ese lambda vamos a decir que la señal está presente y por detrás vamos a decir que la señal está ausente. Ese template va a determinar el tipo de modelo observador y lo que sabemos es que hay un montón de esfuerzo que ha sido aplicado para desarrollar diferentes templates y varían en diferencia respecto a la información que se tenga a priori de la señal y si se toma en cuenta la variación estadística del ruido. Entonces, como les decía recién, uno de los templates más conocidos es la resta entre sets de señal presentes y señal ausentes, que es lo que se llama el modelo Non-Pre-Whitening Matched Filter, y que es el modelo más simple que nosotros tenemos. Entonces, lo que nosotros al fin y al cabo vamos a calcular es la relación señal-ruido como si nosotros tenemos distribuciones de
objetos con, perdón, de ROIs con señales presentes y señales ausentes, y tenemos además nuestro valor de lambda, donde vamos a tener distintos valores eh, de distintas variables de decisión, entonces vamos a poder definir la relación de señal-ruido como lambda 1 menos lambda 0 sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar, que es básicamente la distancia entre estas dos. Y lo que podemos básicamente pasar es entonces a una curva ROC en función de estas relaciones de señal-ruidos. Para terminar, simplemente otra de las pruebas de calidad de imagen, que es el análisis de ruido en el flat panel. El ruido está asociado a la naturaleza estadística de los rayos X. No existen dos representaciones idénticas del mismo objeto. El ruido representa la diferencia del valor de un píxel en diferentes imágenes cuando se realizan en adquisiciones idénticas. En una imagen plana observamos cómo varía el valor del píxel, y a esto le llamamos ruido, digamos. ¿Y qué vamos a hacer para esto? Una de las pruebas que nosotros podemos hacer es cómo varía ese ruido o un análisis de ruido en el flat panel. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente tomando los sets de imágenes que tomamos para la función respuesta. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que tomamos valor medio de píxeles y desviación estándar, por ejemplo, del promedio de las series de esas imágenes para un kerma determinado? Entonces, si nosotros después podemos graficar la varianza, ¿sí?, normalizada por la función respuesta sobre kerma al cuadrado, la varianza, ¿sí?, la desviación estándar por al cuadrado es la varianza, en función del kerma, lo que vamos a tener es un polinomio de segundo grado cuyas coeficientes del componente van a estar asociados a cada una de las componentes del ruido que nosotros tengamos. Vamos a tener que el término independiente va a estar asociado al ruido electrónico, el que es lineal en K, en el kerma, asociado al ruido cuántico, y el que está asociado al kerma al cuadrado al ruido estructural. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es este polinomio, ¿sí? Lo que vamos a buscar, como siempre, a ver si tengo un gráfico, es graficar esta varianza cuadrada que va a estar asociada, digamos, cada uno de estos términos de la varianza, que básicamente es la varianza total o el ruido total. Cada uno de estos términos va a estar asociado a un tipo de ruido, y lo que vamos a graficar es este término, digamos, sobre la varianza cuadrada total, y graficarlo en contra del kerma y ver cómo varían, ¿sí? Ver cómo varían esas componentes en función del kerma, y lo que vamos a querer ver es que el ruido cuántico siempre sea el dominante en relación de los otros tipos de ruido. O sea, siempre vamos a buscar que la fracción de la varianza total, que la vamos a sacar haciendo dividiendo estos términos en función del kerma, de la varianza total, en función del kerma, vamos a querer que la varianza cuántica siempre sea 50% mayor, ¿sí?, o al menos 50% mayor que las otras componentes de ruido. Y con eso terminé. Gracias. Bueno, gracias, Marcel. Como siempre, es intenso hacer control de calidad. Sí, es largo. Intervención. Sí. Intenté ir lo más rápido que puedo. No, pero sí, siempre son